¿Sentís que al emigrar perdiste tu rumbo y te cuesta volver a conectar con lo que te apasiona? Bienvenida al podcast de Únicas con Dani y Sole. Acá hablamos sin filtros, en charlas sinceras sobre lo que realmente mueve a las mujeres que quieren vivir con propósito, energía y libertad, sabiendo que cuanto más disfrutamos, más transformamos. Hoy charlamos con Ingrid, artista, psicóloga y creativa argentina que vive en Barcelona. Nos cuenta cómo atravesó los duelos migratorios y transformó la sensación de no encajar en motor para integrar su creatividad, construir un negocio único y volver a sentirse en casa consigo misma. Si emigraste y sentís que te cuesta encontrar tu lugar o animarte a hacer lo que amás, este episodio te va a inspirar a reconectarte con tu pasión y con vos misma. Bienvenida Ingrid, ¿cómo estás? Qué honor tenerte con nosotras. Gracias de primera mano. Quiero saber todo sobre vos. Contanos en qué parte del mundo estás, quién sos, a qué te dedicas. Bueno, hola chicas, estoy muy contenta por esta invitación. Muchas gracias, de verdad. Yo soy Ingrid, estoy en Barcelona, pero yo soy argentina y hace 7 años que vivo acá en la ciudad de Barcelona. Es una ciudad que me enamoró mucho hace años atrás. Hice un viaje en el 2013 por ahí y en mi cabeza fue, tengo que vivir acá en algún momento de mi vida. Y bueno, en el medio obviamente pasaron muchas cosas hasta que finalmente vine a vivir a Barcelona, porque en el medio iba a venir, pasé por Río de Janeiro y me quedé viviendo 2 años al final. Ah, wow. Yo iba a salir de Río para acá. Pero bueno, nada, eso, la vida, ¿no? Como va transcurriendo. Y bueno, finalmente llegó el momento, me vine para acá y estoy muy contenta, muy feliz. Es una ciudad que me encanta. Amo las ciudades con mar, con montaña, que tenga como una diversidad así geográfica, Me encanta. no tan como, sí, antagónica, ¿no? Como de repente eso, poder hacer como distintas cosas. Me encanta estar en contacto con la naturaleza. Y me di cuenta de eso, que amo el mar. Entonces, para mí era fundamental vivir en un lugar con mar. Yo soy artista, creativa multipotencial, psicóloga, encuadernadora. Es como, bueno, a veces uno dice cómo se presenta ante el mundo y puede ser una pregunta muy difícil, porque, claro, a veces al que nos gusta, a los que nos gusta hacer muchas cosas, es como a veces cómo nos presentamos, ¿no? Y genera como... Bueno, es esto. Necesitabas media hora para presentarte, ¿viste? Hago esto, hago esto, hago esto, hago esto. Sí, sí. Pero bueno, soy todo esto y llevó todo como un tiempo poder asumirme y también decir, bueno, soy todo esto, ¿no? Digamos, en el camino hubo muchas dudas, hubo mucho miedo, hubo muchas trabas, muchas inseguridades. Pero bueno, hoy por hoy me dedico al arte. Tengo, bueno, mi marca de papelería, cuadernos, libretas, hago ilustración, tengo postales, acá algunas en esta pared. Algunas sí son ilustraciones mías, pero a mí me encanta también justamente el arte es expresión y hay mucha gente que se expresa, ¿no? A través del arte o de la ilustración y me gusta como ir coleccionando. Colecciono postales desde que, no sé, tengo uso de razón, y bueno, no me entra todo en la pared, pero voy distribuyendo. Y bueno, también me dedico a guiar talleres y experiencias creativas por mi cuenta y también estoy bueno, en un estudio de arte donde también hacemos experiencias de arte y vino, team buildings, creativos. ¡Qué hermoso! Wow, qué bueno. Muy rodeada de arte todos los días. Qué hermoso, qué hermoso. Y nos sentimos muy identificadas con vos, Ingrid, porque nosotras somos también de Argentina, también hemos emigrado y también hemos emigrado a España, porque Dani está en Málaga, yo estoy en Madrid de momento, y, y sabemos que emigrar es más que mudarte, ¿no? De un lugar a otro. Implica muchas cosas, implican duelos, pérdidas, ganancias, cosas positivas, cosas negativas quizás, volver un poco a empezar, ¿no? Entonces, ¿qué aprendiste vos al dejar Argentina y reconstruir un poco tu vida en España?
Sí, wow, es una pregunta potente. Sí, totalmente. O sea, cuando uno, digamos, migra, yo creo que no tiene la conciencia realmente de todo lo que va a pasar después, ¿no? Porque implica muchísimo. Y siempre digo, al final vivimos un duelo simbólico cuando hacemos este tipo de movimiento. Bueno, en mi caso, bueno, me pasó esto, ¿no? Que primero me fui a Brasil y después me vine para acá y sentí que hubo como dos momentos también diferentes en mi vida. Obviamente también estaba migrando en Brasil. ¿A qué edad emigraste, Ingrid? Eh, pues, no sé, te digo, estoy tratando de sacar la cuenta porque Cálculos. ahora me siento como la del meme ahí con todos los Bueno, pero cálculos. hace 7 años más o menos. Sí, yo estoy hace 7 años acá en Barcelona y estuve 2 años antes en Brasil, sí, sí, casi 10 años te diría. Mm, O sea, hace 10 años que yo no vivo, que no estoy en Argentina. mm. Para mí es muchísimo tiempo. eh, y bueno, obviamente, como les decía, ¿no? O sea, hubo como dos momentos en este proceso de migración, porque por un lado tuve el primer momento, ¿no? Cuando decidí irme a Brasil, sin saber en realidad que me iba a quedar tanto tiempo, pero realmente me sentí muy conectada con la ciudad y me sentía libre de hacerlo, digamos, tenía la posibilidad, digamos, no tenía ninguna responsabilidad y dije, bueno, me quiero quedar acá, explorar y expandirme con Amor Amarelo, con mi marca, que yo ya había empezado en Buenos Aires, yo soy de Buenos Aires capital, y ya había empezado con Amor Amarelo, y fue decidir como, bueno, voy a empezar en Brasil a dar como una nueva etapa a este proyecto. Y de hecho, mismo ahí en Río, empecé a hacer cursos en ilustración, en grabado, bueno, un poco de todo. Este, y después decidí venirme para España, Barcelona, que en realidad era mi objetivo. O sea, ¿no? Como que en el medio pasaron cosas. Eh, y sentí, sí, o sea, de ese volver a empezar es como que tuve que revolver a empezar, ¿no? Claro. Este, pero bueno, yo creo que siempre, o sea, es la oportunidad como siempre de poder darle la vuelta en este caso, al proyecto, ¿no? Más allá de lo que es vida personal, digamos, porque para mí son a veces son la misma cosa, pero digo, tratar de también de separarlo, ¿no? Para mí era importante como, bueno, llevarme mi proyecto para todos lados y, y bueno, fue todo un proceso, como entender de, bueno, es otro país, estoy en otro continente, Ujú. es otro Otros público, desafíos. sí, hubo otro muchísimo también como de empezar a ser muy observadora, eh, no sé, en cómo me relacionaba también con la gente, con el público, con los clientes, y escuchar mucho, que es cuál era lo que pedían, ¿no? Porque muté muchísimo desde que yo empecé a lo que hoy en día hago. Obviamente que también responde un poco también a los intereses y todo el crecimiento también como artista que fui teniendo Ujú. como en los años. Pero para mí fue crucial el ser muy observadora, ¿no? O sea, me gusta Mm. hacer esto, ¿no? Observadora. Wow. Y ¿Cómo a obviamente, veces también estar lejos de casa o te lleva un poco más a la introspección, ¿no? sí, totalmente. Justo Esto iba a de la observación, de empezar a observarte como si estuvieras, no sé, en un avión y te observas desde arriba, ¿no? Como diciendo, bueno, empiezo a ser mucho más consciente de mis emociones, de mis pensamientos, de mis reacciones, que quizás antes no lo éramos, porque yo me pongo a pensar cuando estaba en Argentina, esto del autoconocimiento, autoconciencia, y la verdad que después de emigrar, haber pasado por muchas cosas, muchos momentos, muchas situaciones, desafíos, cosas buenas, cosas malas, te lleva un poquitito a ser más consciente de uno, ¿no? Sí, a sí, mí me sí. pasó igual. Yo creo que te lleva mucho así también esto, a la introspección y a repensar muchos temas en relación a los vínculos, en cómo uno entabla relaciones, ¿no? Y cómo sostiene también desde la distancia. Eh, Ujú. bueno,
es muy difícil también por ahí de explicarlo, ¿no? Y para la persona que por ahí no lo vivió, por ahí que por ahí pueda entender lo que estamos diciendo, porque realmente el que migra sabe todo lo que vive, pero sí, creo que en ese sentido es como que, no sé, te prepara, ¿no? Como para tener una cabeza así como, no sé, yo me Sí. siento así como, Sí, te Mucho más. transformás como en guerrera, por decirlo así, ¿no? Porque sos vos en contra el mundo, o a favor del mundo, no lo sé. sí, Qué totalmente. bien. Y también el proceso de adaptarse, ¿no? A ese nuevo lugar. Y sobre todo que emigraste con tu propio proyecto, con tu propio negocio. Entonces, imagino que poder mostrarte auténtica en un lugar nuevo, diferente, con otra cultura, es un desafío enorme, ¿no? ¿Cómo te animaste a compartir tu arte y tus proyectos creativos en un país distinto al que naciste? Sí, la verdad que cuando uno se pone a pensar así en retrospectiva, dice, wow, todo lo que pasó. La verdad que para mí, yo siento que fue un proceso muy duro, muy difícil. Sentí por muchos momentos que quería dejar todo. Eh, pero bueno, siempre, o sea, para mí siempre fue muy importante y es muy importante que, o sea, mi foco con este proyecto, con Amor Amarelo, sobre todas las cosas, es repartir amor al mundo y eso es lo que me mantiene como muy viva en decir, bueno, y sobre todo también ser consciente de que los procesos llevan tiempo, no podemos esperar resultados inmediatos, o sea, en el medio uno se está migrando, está duelando, está llorando, está consiguiendo papeles, son un montón Se de está cosas adaptando. adaptando, sí, a toda una nueva, no sé, rutinas, bueno, un montón de cosas. Entonces, eh, a la par, digamos, sacar adelante también el proyecto era como demasiado, pero me llevó tiempo darme cuenta de eso. Entonces fue como, bueno, darme momentos, darme pausas, y no significaba que yo lo iba a dejar, solo que tuve como un momento de pausa para justamente ser observadora y empezar, ¿no? Bueno, a replantearme de cómo iba a recomenzar, ¿no? Que tal vez por ahí, sí, es como, es recomenzar, pero a veces no quiero usar esa palabra, pero bueno, sino como transformarlo, ¿no? Porque al final Eso. es como una mutación No. del proyecto. Mm. Una evolución del proyecto. Sí, una evolución también porque nosotros como personas evolucionamos. Entonces, si nosotros hacemos algo, sea un proyecto, sea un negocio, lo que sea, eso inevitablemente también va a evolucionar con nosotros, porque primero nosotras somos las que evolucionamos. Sí, más cuando uno es emprendedor, no es como que, bueno, al final es difícil a veces como disociarse, al final es como, bueno, sos vos, entonces es como, Es Sí, tu ADN. sí, totalmente. Así que bueno, fue como primero, bueno, ser consciente de la pausa, de empezar a observar, de permitirme este tiempo, entender que iba a ser un proceso y que no, me parece que es importante no acelerar los ritmos. Entonces, bueno, fue muy poco a poco, porque los primeros, creo que te diría, 2 años de estar, cuando yo me mudé a Barcelona, fueron 2 años donde mi proyecto estuvo en pausa. Mm. Tratando de esto, ¿no? Como de mutar en esta nueva comunicación, en esta nueva imagen, y empezar a entender eso, cómo conectar con la gente en esta nueva etapa, digamos, ¿no? Y claro, por ahí uno piensa y dice, son 2 años, es un montón. Y sí, probablemente sea mucho, pero a veces es necesario y no significa que igual el proyecto esté muerto. Yo intenté siempre igual, me mantenía activa haciendo cosas de arte, primero para nutrirme a mí, o sea, siempre me gusta hacer cursos, aprender, ir incorporando conocimientos, no solo para lo que yo hago, sino también a modo de relax, ¿eh? O sea, también es Ujú. como un momento Es de no, terapéutico, sí, sí, total. sí. No, no que sea siempre todo como productivo, esto me va a servir para. No, o sea, a veces solo uno tiene que ir Disfrutar. frenando, ¿no? Y bueno, calma. Eh, y, y bueno, y ahí como, bueno, con el tiempo empecé como a encontrar la manera en la que yo también me sentía cómoda, ¿no? Porque también es Mm. como acomodarse, ¿no? Con todos estos Ujú. movimientos de nuevo lugar, nueva gente. Eh, conciliar conmigo misma también de que bueno, a veces uno
en mi caso, yo por ejemplo, bueno, me puse a hacer otro tipo de trabajos, entonces conciliaba las actividades. Y de alguna manera creo que, bueno, no de alguna manera, sino que lo que yo estuve haciendo durante varios años también me permitió como financiar mi proyecto. Y creo que Mm, eso es algo que es importante y lo digo porque a veces uno se siente culpable por ahí de estar trabajando en otras cosas y creo que eso es algo muy importante y fundamental, es que un trabajo no tiene por qué definir el resto de tu vida, lo mismo que una carrera, ¿no? O sea, Exacto. tampoco una carrera te va a definir. Entonces, permitirse que a lo mejor hay momentos en que si yo necesitaba pausa, digo, dije, bueno, también tengo que vivir, porque bueno, vivimos en un mundo donde al final obviamente nos movemos y hay que claro. sostener un montón de cosas. Entonces, bueno, me permití y después ir conciliando. Esto me permitió a mí como financiarme toda mi marca. Y bueno, y hoy por hoy puedo decir que estoy al 100% haciendo arte. Qué Pero lindo. bueno, Hermoso. lleva tiempo, digamos, ¿no? O sea, pero bueno, creo que si uno tiene muy en claro y tiene el foco puesto en cuáles son los objetivos y las intenciones de su proyecto, por lo menos a mí eso me sirvió siempre para sostenerlo y seguir adelante y eso, trabajar en pos de esto. Sí. Wow, qué potente lo que decís, porque a veces nos cuesta mucho identificar qué queremos. Y cuando identificamos el qué queremos, hacer este plan de acción, por decirlo, ¿no? O sea, escribirlo, porque tu trabajo fue un medio para llegar a ese objetivo. Vos tenías un objetivo, vos querías reactivar, evolucionar con tu proyecto, ¿no? Entonces, hacer otras cosas, ejemplo, el trabajo que mencionaste, era un medio, o sea, que era justamente el plan hacia ese proyecto. Está buenísimo. Y ahora que te vivís del arte, vivís de lo que te gusta, de lo que te apasiona. También antes de la charla estábamos hablando un poco de la creatividad. Tenés tatuado también creatividad que nos estabas mostrando. Está como muy a flor de piel para vos. Es una gran aliada en absolutamente todo, para pasar procesos, para pasar buenas cosas, malas cosas. O sea, es muy, muy importante. ¿Desde dónde surge tu inspiración hoy y cómo mantienes viva tu creatividad mientras atravesas desafíos? Eh, sí, o sea, la creatividad para mí es fundamental en mi vida y creo que es fundamental en la vida de las personas en general. Me parece que es algo que eh, todos estamos en realidad rodeados de creatividad y por ahí no lo sabemos leer o no lo podemos tal vez, o no nos permitimos darle el espacio suficiente, ¿no? Creo que también hay algo como a nivel tal vez social, eh, que hace que desconectemos mucho con este lado creativo, porque para mí la creatividad también tiene mucho que ver con permitirse jugar. Y Mm, jugar nos remite mucho también, ¿no?, a la niñez. Eh, y creo que eso sí, como que socialmente a veces tenemos como varios, sí, hay varios como topes, ¿no? Como, no, esto no está tan permitido, ¿no? Que, no jugar, no volver a ser niño. Pero para mí es muy importante y es fundamental. Y, y como siempre digo, la creatividad es un hábito y como todo hábito hay que trabajarlo, hay que construirlo. Y mientras más uno esté habituado, al final es algo que realmente surge solo en relación a esto que preguntaste también de la inspiración, porque es verdad que a veces eh, si uno no está tan conectado, a veces es como de, ¿no?, de dónde surge, pero yo creo que si me lo preguntan hoy por hoy, está tan instaurado en mis días que no sé, para mí la inspiración está en la vida, en todo, en cada... ¿Y cómo haces para inspirarte? ¿Qué herramientas utilizás? ¿Qué haces? Bueno, a mí me gusta mucho, lo que me inspira muchísimo y que además me ayuda muchísimo a bajar ideas en concreto es escribir. Eh, Eso como fundamental. Entonces, para mí los cuadernos son un aliado y por supuesto, o sea, mi amor por los cuadernos había empezado ya hace varios años, ¿no? Porque me enamoré de la encuadernación, del oficio y justamente como yo de pequeña siempre tuve cuadernos, diarios íntimos, todo, me encanta escribir. Bueno, empecé y me enamoré del oficio y dije, bueno, voy a poder hacer mis propios cuadernos. Y no solo para mí, sino que se los ofrezco al mundo. Como no, esta posibilidad y apertura de que realmente un cuaderno es un tesoro
para construir las historias que queremos. Y al final nos va a reflejar nuestra alma y va a reflejar todo lo que somos. Al final, ¿no? Para mí es mucho más que un objeto en sí mismo o que un simple papel, ¿no? Sino que es la invitación justamente a jugar, a expresarse, y que es para uno, digamos, no tiene que ser compartido si uno no quiere, ¿no? Esto, entre paréntesis, para aclarar. Pero bueno, yo hoy por hoy sigo escribiendo y es algo que en mi práctica de creatividad me ayuda muchísimo. Escribir, mantener la práctica del journaling, del art journaling, entonces también recurrir a transformar como emociones y sentimientos a través de lo visual. Porque no solo a través de las palabras, sino como, bueno, hoy me siento, no sé, ¿no? Me siento más decaído, no sé, X, digo, ¿no? Bueno, si tuviera que transformar esta emoción en visual, ¿cómo la represento? ¿Qué colores me llaman, ¿no? Como a traducir todo esto que siento. No sé, me gusta mucho jugar con eso y a partir de ahí yo creo que ya es algo que inspira mucho después para la creación. Entonces, estar como muy conectado también con lo emocional, creo que eso es algo que también ayuda muchísimo a estar inspirado. Tal cual. Y también, por supuesto, estar en contacto con la naturaleza, no sé, actividades que realmente a la gente la conecten también con momentos de pausa y de insight, ¿no? Como yo creo que esto es fundamental, porque obviamente cada persona puede tener distintas actividades. Claro. tal cual. Y también es como hacerse el tiempo para eso, ¿no? Invertir. Yo, por ejemplo, bloqueo mi agenda y pongo, estas 2 horas son mi cita creativa. O sea, de acá no me saca nadie. Sí, sí. O sea, yo creo que eso también es fundamental, permitirse y darse los tiempos. Hacerlo con agenda si es necesario. O sea, yo también, para mí es algo que todos los días en algún momento, yo es como que hoy por hoy, claro, mi trabajo también es crear, pero yo necesito también para mí, tengo mis cuadernos, registro todo, y hubo una época donde sí que por ahí lo hacía como más pautado, más de agenda, y ahora es como, bueno, no sé, sale todo, pero por eso digo, es como un hábito que uno tiene que ir construyendo, pero es re importante, me parece, como darse ese momento. Y lo que decís, la cita del artista, que además lo nombran varios artistas, Sí. como concepto, la cita con uno mismo como artista, para potenciar toda esta parte y potenciar la creatividad, ¿no? Porque al final la creatividad también, a mayores rasgos, al final después nos permite como desarrollar un montón de habilidades que a lo mejor no las tenemos en cuenta. Exacto. Sí, o que no sabíamos que las teníamos y aparecen, ¿no? Y dijiste algo también muy verdadero de cada uno se inspira de la manera que cada uno le funciona. A mí, por ejemplo, yo necesito aburrirme, yo necesito tener un espacio para aburrirme, para no pensar en absolutamente nada. Y eso es a mí lo que me genera inspiración, lo que me genera un poco más de trabajar en la creatividad. Yo necesito aburrirme porque estoy todo el tiempo haciendo overthinking, pensamiento de acá, cosa de allá. Necesito no tener absolutamente nada en la cabeza y aburrirme y ahí es cuando empieza la inspiración. Y otra cosa para mí es la ducha. A mí me aparecen las mejores ideas y Dani te lo va a decir. Ay, estaría bueno hacer tal cosa en la ducha, creo que Dani también. Porque no sé, siento que esta lluvia que cae es como una especie de energía, ¿no? Como algo de luz. La utilizo mucho también para meditación, el tiempo de la ducha, y eso es lo que a mí me genera un poco de inspiración. No sé si es un poco raro, pero bueno, eso es lo que me funciona. Que no es raro, me parece que justamente, o sea, creo que es algo muy interesante porque el elemento agua, porque vos lo decís en formato ducha, pero digo, el agua es un elemento que es natural, ¿no? Es de la naturaleza y digo, a mí, por ejemplo, me activa mucho ir al mar, por ejemplo. Y también cuando, no sé, cuando voy y me meto al mar, salgo y siento que también soy como pura inspiración y de hecho siempre me llevo los cuadernos también al mar, entonces por ahí necesito eso, zambullirme y salgo con ideas y escribo y bueno, también me llevo mis recortes, pues, yo a todos lados con mi cuaderno. Sí. Y sobre todo el no forzar, ¿no? Porque si estás en ese momento donde decís, necesito inspiración, quiero ser creativa, justamente ahí no surge la inspiración, surge
cuando te das el permiso de decir, me voy a dejar fluir, voy a dejar que salga lo que salga, cualquier garabato está perfecto, no pasa Sí, sí, nada, todo totalmente. es arte. Eso es muy importante. Y también, igualmente, yo a veces también lo hablo con, bueno, en mi comunidad también es algo que es un tema bastante recurrente, que al final sabemos que esto es un hábito, ¿no? Y permitirse esto, que no siempre uno va a estar así, ¿no? Pero como ejercicio, yo a veces lo que propongo para cortar ese miedo, ¿no? De la hoja en blanco o de crear, uno puede buscar disparadores y trabajar a partir de ahí. Digamos que eso también es súper válido, ¿no? Como, bueno, me puedo valer de ciertas herramientas, como por ejemplo esto, disparadores, o no sé, encontrar de repente, bueno, me voy a focalizar en un objeto y voy a crear a partir de esto. Me parece que eso también ayuda también a trabajar la inspiración, que es algo que después Sí, puede salir solo. tal Hay momentos que cual. hay bloqueos, obvio, y puede pasar y no va a pasar, pero eso es parte del proceso creativo también. Eh, pero creo que estos ejercicios ayudan mucho a volver a conectar. Sí, y también cuando practicas la creatividad, desarrollas otras habilidades, como por ejemplo la confianza, ¿no? Te sentís en más confianza con vos misma, decís, wow, soy una genia, mira lo que creé, generás como sensación de orgullo, o bueno, Sí, no me gustó, no importa, lo vuelvo a hacer, como esa capacidad de volver a adaptarse, o sea, como que al final no total, tiene nada negativo ponerse y decir, voy a tener mi cita con mi lado creativo. totalmente, totalmente. No hay nada negativo, es súper positivo, todos a crear. Exacto. Y imagino que encontrar personas que te impulsen es clave también para poder crecer en otro país, ¿no? ¿Cómo lograste rodearte de una comunidad o de espacios que te apoyaron en tu camino creativo ahí en Barcelona? Sí, bueno, esto que decís creo que es algo súper importante, sí. Al final en la vida también uno necesita siempre estar rodeado, ¿no? Como de tener de su gente y demás, pero cuando uno además conecta con gente con la que encima comparte intereses, creo que eso es algo muy importante y te potencia. Eh, también fue un proceso largo porque viene como de la mano, ¿no? Del migrar y forjar nuevos vínculos. Eh, pero bueno, a mí me gusta siempre hacer muchas cosas, distintas actividades, entonces me fui como siempre, me sumaba a distintos planes o quería participar en talleres, actividades. Obviamente dentro de, o sea, uno va conociendo un montón de gente y no tiene por qué tampoco congeniar con todo el mundo, Claro. o puede establecer distintos tipos de vínculos, ¿no? Obviamente. Pero creo que sí fue algo fundamental, porque a día de hoy gracias a estas actividades en las que me propuse, sobre todo al principio, claro, hay muchas actividades que incluso a veces me sentía como de, bueno, no, lo voy a hacer, eh, no por obligación, ¿no? Pero a veces también por el miedo de como de, no, recién llego, ¿no? Como me da como miedito, me da cosa. Bueno, no, animate, hacelo, porque si vas a conocer y además vas a conectar con gente que hace lo tuyo. Y realmente sí, fue así, porque por suerte me fui encontrando con gente súper amorosa, que me abrieron los brazos y además me brindaron un montón de información. En mi caso, por ejemplo, yo conecté mucho al principio con a unas chicas encuadernadoras, ¿no? Y esta pasión, eso, las pasiones, ¿no? A uno lo unen y fue como intercambiar mucha información de lugares, eh, bueno, un montón de cosas que para mí eran oro puro en ese momento recién llegada, ¿no? Como, no sé, distribuidores, un montón de cosas que uno dice, wow, no lo puedo creer, o sea, me está brindando todo esto. Y después, obvio, uno con el tiempo también hace como sus investigaciones y todo, pero creo que es algo muy importante. Y hoy por hoy también, o sea, yo lo sigo sosteniendo, amo estos encuentros, ya sea que lo que sea que se proponga o incluso también uno animarse a proponer, ¿no? Como yo hoy por hoy también digo, eh, me he animado también a generar como encuentros, ¿no? Como, ¿por qué si yo ahora, ya pasó unos años, digo, bueno, hay gente que también recién está llegando, ¿no? Como, bueno, ¿por qué no juntarse a Exacto. hacer? Sí, y Qué creo que es lindo. muy importante. Sí, yo creo que también cuando uno emigra, es verdad que tiene este miedo a veces de, ay, si no me aceptan y si no me gusta la gente,
Anímate, creo que ese es un poquitito el mensaje que querés decir, ¿no? Como avanzar, nosotros siempre decimos avanzar a pesar del miedo, anímate, anda. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Nada, que no te guste y que te vuelvas, pero al contrario, lo que puede pasar es que conectes, descubras un montón de nuevas culturas, descubras que otras culturas piensan igual que vos o que tenés mucho link con otras culturas, con otras personas. También un poco esto de basarse en las pasiones, ¿no? Vos te encontraste con encuadernadoras, que era un poquitito tu pasión, ¿no? Bueno, buscar gente que tenga la misma pasión que vos, ¿no? O sea, en mi caso era mucho el deporte. Yo la primera vez que emigré, que me fui a vivir a Alemania, me juntaba en estos encuentros a hacer hiking por la montaña o, no sé, clase de zumba en el parque, cualquier cosa, ¿no? Pero esa era un poquitito mi pasión, ¿no? El deporte así en general. Y eso es lo que me llevó a conectar con muchísimas otras mujeres y personas en general. Está buenísimo eso, conectar con esa pasión, porque a veces uno quiere como hacerlo y compartirlo con alguien y por ahí no necesariamente tiene que haber como diálogo entre medio, también sacarle ese peso, ¿no? Como, bueno, a veces uno quiere como hacer una actividad compartida. Eh, Después, si se dan también se dan las condiciones y también por ahí trabaja y se crea un vínculo a partir de ahí, me parece que está buenísimo, está perfecto. Pero bueno, también animarse a esto, de que no sea algo como, bueno, si voy a este grupo, me tengo que hacer amiga de todas. No, o Claro. sea, tiene que ser algo. Además, es algo Espontáneo. que los vínculos se construyen con tiempo. ¿No? Eso también es como importante también verlo. Pero bueno, me Claro. parece que es muy importante abrirse esto, como decís. Bueno, abrirse a ir y probar, porque al final siempre va a haber algo que vamos a pasar en limpio de la experiencia que vivamos, digamos, ¿no? Como, Sí, sí, qué potente. Bueno, para ir cerrando en Únicas, en este podcast, creemos que cada mujer tiene su luz propia. Ingrid, ¿qué te hace única? eh, mi amor amarelo. Sí, yo creo que, bueno, es algo que lo vengo trabajando son muchos años, de amor amarelo, son como 14 años ya, y sí, es algo que me acompaña y lo vengo haciendo crecer durante todos estos años de mi vida y creo que es algo único, Me mío, encanta. y que, o sea, lo abro al mundo para que justamente sí, podamos formar una comunidad así de amor súper grande. Qué lindo. Me encanta. Bueno, Ingrid, entonces, para cerrar el episodio, tenemos un mantra de Ah, cierre. Te lo voy a leer a ver qué te parece, así ya resume un poco todo lo que hablamos hoy, ¿no? El mantra que creamos es, hoy elijo abrazar todas mis pasiones y mi historia, porque ser diferente es lo que me hace única y fuerte. sí, me encanta. Bueno, muchas gracias por Para sumar. escribírselo, yo amo los mantras, lo digo para les cuento, o sea, es algo que para mí es súper importante cuando tenemos algo que eh, no sé, algo que nos ancla al presente o algo que nos pueda servir y también según los momentos en que vamos atravesando, a mí me ayuda mucho como eso, escribírmelo y de hecho ahora estoy haciendo como todos unos episodios donde la gente me va dejando sus mantras y yo los ilustro. Ah, qué Eh, hermoso. Así que estoy armando como postales y se está llenando de mantras y frases. Bueno, después te pasamos este y si nos ilustras este mantra, nos encantaría compartirlo con toda la comunidad. Qué buena idea. Sí, sí. Me encantó. Bueno, mil gracias Ingrid por compartir tu historia, por abrirte a todas nosotras, a todas estas mujeres que te estamos escuchando. Muchas gracias por inspirarnos y a todos ustedes que nos están viendo, nos vemos en la próxima. Chao.